Quítale los nervios a Juan David. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Este capítulo 5, Padre, que vamos a estudiar con la unción que le regalaba a tu hijo Juan David, habla de cosas muy interesantes, Señor, que necesitamos escuchar atentamente. La pesca milagrosa, Señor. Cómo sanaste a ese leproso, Padre. Cómo quitaste esa parálisis que había en ese varón. El llamamiento a Leví, Señor. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Ahora necesitamos oír tu voz para cumplir a cabalidad tu mandamiento. Y el ayuno, Señor. El tiempo de buscar, de búsqueda permanente contigo. Señor, gracias por todas las personas que se van a unir en directo y los que van a ver diferido a través de los canales de YouTube, Señor. Unge a tu siervo, Señor. Tú dices que tú nos has ordenado que abre la boca, que tú la llenarás y que tú asistirás, Señor. Cada una de las frases cuando honramos tu palabra y ministramos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Estamos dispuestos a escuchar, Señor. Amén. Saludamos a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en arroba varones íntegros. Repito, es en arroba varones íntegros. Hoy continuamos con el análisis del Evangelio de Lucas, con el capítulo 5. Lo presenta la primera parte Juan David Barberi. Y a partir de hoy vamos con esta primera parte. Muy seguramente continuaremos la próxima semana con la segunda parte. Así que adelante, Juan David. Bueno, muy buenas noches a todos, varones íntegros, personas que nos ven por YouTube. Gracias por permitirme tener este encuentro con ustedes. Es un honor para mí poderme reunir hoy delante de ustedes. Vamos a comenzar. Yo quiero orar, la verdad quiero volver a orar. Siento de Dios volver a orar, así que por favor inclinemos nuestro rostro. Vamos a darle gracias a Dios una vez más. Entonces, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este momento, por este día, Señor, por cada una de las personas que está aquí reunida con nosotros, Señor, aquellos que nos ven por YouTube, en nuestro canal, Señor Jesús. Los bendecimos y imploramos tu nombre, Señor Jesús. Sé, por favor, tú, el guiador de esta predicación, Señor, que solamente yo sea un instrumento en tu mano, Señor. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, porque hoy vamos a aprender algo grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con el capítulo 5. El capítulo 4 estuvo muy interesante por el doctor Julio Barberi. El capítulo 5 comienza con un título de La pesca milagrosa, así que vamos a leerlo. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esa palabra es clave. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo me siento muy identificado con este capítulo y con este Pedro, Simón. Y yo le contaba a mi esposa, ella le decía, amor, mira que es muy curioso porque cuando el grupo de hombres me asignó Juan 14, Dios habló muchísimo a mi corazón, o sea, me habló demasiado. Y ahora en Lucas me siento más identificado con Pedro.
Tú decías, o sea, no es normal, o sea, esto Dios tiene un propósito grande con este grupo porque realmente a mí me ha estado hablando. Entonces, vamos a ver varias cositas, quiero que me acompañen a ver muchos detalles que he encontrado en este texto. Uno, es que Jesús siempre, cuando estuvo predicando, estuvo lleno de gente. O sea, si ustedes ven, se agolpaba muchísima gente buscando a Jesús, buscando, quién sabe, un milagro, de pronto, escuchar su palabra, tal vez, que cambiara su vida, tal vez. Pero vemos siempre a Jesús rodeado de muchas personas. Entonces, él estaba en el lago, ¿verdad? Y se agolpaba sobre él mucha gente palabra. Entonces, él vio dos barcas que estaban en el contexto del texto, está ya en horas de la mañana, se va acercando a una playa para predicar la palabra. Entonces dice que él vio dos pescadores, ¿cierto? Y vio unas barcas y unos pescadores que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Miren qué importante es. Pedro estaba pescando. Él sabía muchísimo del tema, él era un experto en pescar, él se dedicaba 100% a la pesca. ¿Saben por qué él pescaba de noche? ¿De pronto alguien sabe? Yo quiero que esto sea más participativo, que yo no sea siempre hablando, sino que quiero ponerlos a que hablen conmigo. ¿Saben por qué él Supongo que estaba? la pesca es más generosa en la noche, ¿no? Sí, exacto, exacto. Cuando él era muy experto en la hora de pescar, él sabía que en las horas del día los peces se hacen un poco en la orilla y en la noche se entran un poco al mar a descansar. Entonces, él bogó mar adentro para pescar y dice que pescó toda la noche. O sea, él no descansó en ningún momento de la noche. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no pescó 2 horas? ¿Por qué no pescó 1 hora? ¿Por qué no pescó 3 horas? Él dice que pescó toda la noche. Obviamente no cogió nada, pero toda la noche le hizo. Si lo vemos de manera literal, ¿cierto? Es porque Simón tenía una necesidad. Simón estaba necesitado tal vez de una economía, de un milagro económico, porque ninguna persona se esmera tanto por algo si no tuviera una necesidad tan grande. Entonces, Simón estaba muy necesitado, o sea, realmente él estaba esforzándose en sus fuerzas, metiéndole duro a su trabajo, porque él quería y necesitaba su sustento, ¿cierto? Entonces, toda la noche le hizo y no fue capaz de pescar absolutamente nada, ya se estaban terminando su labor, le hizo toda la noche, estaban lavando las redes, había algo de frustración, había algo de resignación. Ellos ya estaban diciendo, bueno, lavemos esto y vámonos que no pescamos absolutamente nada. Pero llega algo que cambia el escenario, llega alguien que cambia totalmente la manera de percibir de Simón, de su momento, en ese momento. Y ese es Jesús. Entonces, tal vez nosotros muchas veces estamos esforzándonos y haciéndolo en nuestras propias fuerzas, pero lo estamos haciendo sin el más importante, lo estamos haciendo sin Jesús. Entonces, puede que ese sea el pequeño cambio que nosotros necesitamos, que dejemos entrar a Jesús en nuestra barca. Dice, entonces, los pescadores habiendo descendido de ellas lavan sus redes y entrando en una de aquellas barcas. Las barcas simbolizan nuestra vida. Eh, si nosotros andamos sin Jesús, si nosotros hacemos todo sin Jesús, créanme que ustedes van a ahogar mar adentro y no vamos a pescar. Ese milagro que usted está buscando, tal vez económico, tal vez de sanidad, puede que no te llegue porque no estás enfocando y no estás teniendo tu mirada en Jesús. Estás enfocado en tu propia fuerza, en tu propia voluntad. Dice, la cual era de Simón y le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces vemos a Jesús siempre enfocado. Jesús sabía su voluntad y quería cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Predicar su evangelio, ¿verdad? Aquí tenemos dos paralelos. Uno, la ley y la gracia, y ya lo vamos a ver.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, ¿cierto? Dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Eso es algo ilógico. O sea, en el mundo de Pedro, eso era algo totalmente descabellado. Porque como a la hora del día, en horas de la mañana, le va a decir, bogue mar adentro. O sea, eso no tiene ningún sentido para Pedro. Eso es algo totalmente ilógico. Él pescaba de noche, mar adentro, porque él sabía que los peces estaban era de noche, de día no tenía sentido. Sin embargo, Simón le hace caso a Jesús y él boga un poco más adentro. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, yo les hablé un poco del tema de la ley y de la gracia. Vemos aquí a Pedro o a Simón representando la ley. ¿Cuál es la ley? Que con mi esfuerzo yo quiero acercarme a Dios. Con mi esfuerzo yo quiero llegar al milagro de Dios. Con mis actos, con mis acciones, con mi sacrificio, con lo que enseña la ley es que nosotros tenemos que hacer algo para poder acercarnos a Dios, para poder tener contento a Dios. Pero miren que la gracia es totalmente diferente. Y es por la gracia que se produce el milagro, no es por la ley. Entonces, la ley es un esfuerzo humano que yo hago y Dios me da. La gracia busca dependencia de la palabra de Dios. Entonces, Pedro representa a un hombre que está bajo la ley. Entonces, estamos aquí en el escenario que él se está yendo hacia adentro, hacia el mar, a pescar en horas del día, donde es totalmente ilógico pescar en esas horas. Señores, para lo ilógico de Dios es lo más lógico para nosotros. O sea, cuando a usted le parezca algo muy descabellado, si usted está alineado en la voluntad de Dios, créame que todo va a salir para bien. Todo saldrá para bien si usted está alineado en la voluntad de Dios. Así no importa que Dios le diga, a mí me pasó. Yo pensaba que mi empresa me estaba dando dinero y no. O sea, me puso por otro camino a vender pan de bonos que algo totalmente ilógico que yo no sabía que eso me estaba dando dinero y miren, o sea, Dios ahora me está proveyendo por parte de los paneonas. Algo totalmente ilógico para mí, pero si me alineo a la voluntad de Dios, el milagro ocurre. Entonces, Pedro le dice, Señor, pero es que toda la noche nosotros hemos pescado. Viene la humanidad de Pedro, viene la humanidad de Simón, viene la terquedad. No, eso no es posible. Señor, yo eso no lo quiero hacer porque eso es muy difícil. Vaya a vender pan de bonos. No, 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 eso es muy duro. Eso no tiene sentido. Yo no quiero hacerlo. No es posible. Pero mire lo que dice Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Entonces yo quiero que alguien, por favor, me busque Marcos 4 o Mateo 13, por favor. Porque hay que entender de qué palabra está hablando Pedro. Porque Jesús le dice, Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Pero ¿cuál palabra? ¿Qué está hablando Jesús? ¿O qué está hablando Jesús en ese momento en esa barca que a Pedro le causa tanta curiosidad? Entonces vamos a buscar, por favor, el Mateo 13 y alguien, por favor, que me lo lea. O Marcos Marcos, 4, ¿qué o versículo? Marcos 4, ¿Qué 1. versículo? ¿El uno? Mm, Te lo sí, leo. Aquel, señor. aquel día, Marcos 4:1 o Mateo 13:1. aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le Sí. juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene Ok. oídos para oír,
que oiga. Muy bien. Amén. Muchas gracias, doctor Jorge. Entonces, si ahora nos ponemos en contexto, Jesús estaba hablándole a la multitud, ¿cierto? Le estaba hablando de la parábola del sembrador. Entonces, mire lo interesante. Pedro escucha este mensaje. Pedro escucha que hay unas tierras, que hay un método de sembrar, que hay una buena tierra, que hay una mala tierra. ¿Y saben qué es lo interesante? Que él es el resultado de esa parábola. Él creyó y dijo, más en tu palabra, ¿en cuál palabra? Pues en la parábola del sembrador, más en lo que estaba diciendo Jesús, voy a echar la red. Y eso es lo que cambia totalmente el panorama, es lo que cambia totalmente el escenario de Simón. Y eso es lo que yo invito hoy a los oyentes, a los que están presentes y a los que van a ver por YouTube. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros actos, no es por nuestro sacrificio. Es realmente cuando permitimos que Jesús venga a nuestra barca, cuando permitimos que la palabra de Dios venga a nuestra vida, lo que realmente va a transformar y va a cambiar nuestro escenario. Tu situación económica, tu situación familiar, la situación que tú tengas va a ser cambiada cuando Jesús venga a tu barca. Y cuando cuando tú permitas que Jesús y la palabra de Jesús entre a tu vida. Entonces eso es fe, eso ya no es ley, ahora es gracia, ahora es por su palabra que nosotros vamos a obedecerlo a Él. Ya no tenemos que ir a ciertos lugares a hacer sacrificios, no, ahora es por medio de Él que nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos cumplir su voluntad. Y por esa voluntad, muchos milagros pueden llegar a nuestras vidas. Gente, milagros, o sea, cosas que usted no puede hacer en sus fuerzas, cosas que usted no puede realizar, Dios las va a hacer. Entonces, todo cambia cuando Pedro le permite a Jesús entrar en su barca y obedecer su palabra. Mas en tu palabra, dice, voy a echar la red. ¿Y qué pasó a continuación? Pasó lo que tenía que pasar. Cuando nosotros permitimos a Jesús entrar a nuestra vida, van a haber milagros instantáneos. Eso no es que pasado mañana, no es que después. El milagro de la salvación llega inmediatamente a tu vida. Cuando tú te arrepientes, buscas a Jesús, aceptas a Jesús en tu corazón, sabes que no es por ley, sabes que no es por nada más, sino por Jesús, es inmediato el milagro. La economía mejorará tal vez, tu sanidad vendrá tal vez, pero el milagro de la salvación llega inmediatamente. Entonces, dice, entonces hicieron señas, perdón, Simón le dijo al maestro, otra noche hemos pescado, en tu palabra eché la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Aquí vino el milagro. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren una pesca milagrosa? Yo la quiero. No sé ustedes, pero yo sí la quiero. Dice el versículo 8. Viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí. No, o sea, que estés lejos, Jesús, de mí. Porque aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban junto a él. Asimismo, de Jacobo, Juan y hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Miren, cuando él vio esto, Jesús, no, este man de Simón, no conocía lo que era la gracia. Él no conocía el poder de Dios. Él toda la vida había estado conociendo lo que era la ley. Nunca había podido ver un milagro a través de la ley. Y eso es lo que pasa con la ley. No es posible que ella haga un milagro en tu vida. Cuando él ve ese milagro tan maravilloso que Jesús hace, él dice que él siente temor. Él siente temor por ver a Jesús, porque él sabe que era Dios. Cuando los judíos tenían el concepto de Dios, era un Dios muy lejano, era un Dios muy como estricto, como un Dios que solamente estaba para juzgar, para realizar juicio. Entonces ese era el concepto que tenía Pedro de Dios, ¿cierto? Entonces
Él al ver esto, él siente temor y eso es lo que causa la ley. La ley rechazó a Simón porque era pecador, pero la gracia lo capacitó para el reino. La ley nos acusa, pero la gracia nos da propósito. Entonces, Pedro tenía mucho temor. Pedro tuvo temor de Dios, pero Jesús le dijo, no, venga, papá, acérquese a mí. Yo lo quiero abrazar. Yo lo acepto tal y como usted es. Usted es un pecador, es cierto, porque todos los que estamos aquí no se salva ninguno. Todos somos pecadores y todos merecemos el juicio de Dios. Todos merecemos estar en el infierno, señores, eso es claro. Pero cuando aceptamos a Jesús, Él nos da la salvación. Él nos acepta, Él nos cobija, Él nos da un propósito para nosotros vivir eternamente. En el versículo 10 dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es imposible que una persona que conozca a Dios siga en los mismos caminos. No es posible. Eso es imposible. Nadie puede hacer eso. Porque cuando nosotros conocemos la maravillosa gracia de Dios, es imposible apartarnos de ella. Y miren, Jesús le da un propósito a Simón. Ya no va a ser pescador de peces, ya no va a tener que matarse toda la noche pescando. Ahora va a tener que pescar hombres. Y eso yo quiero resaltar el trabajo que hace mi tío Julio, que hace Alfonso, que hace el pastor Gio, el pastor Fercho, el pastor Manuel y muchos hombres que están aquí que se encargan de predicar la palabra de Dios. Créanme que ustedes tienen un honor muy grande y su recompensa va a ser aún mayor en los cielos, porque ustedes son pescadores de hombres. El propósito que Dios le ha dado a ustedes es ser pescador de hombres. Y eso no es un trabajo cualquiera. Eso es mejor que si Trump los pone en una embajada. De verdad, es mucho más honorable, es mucho más honroso. Entonces Jesús le dio un propósito a Pedro e inmediatamente hubo un milagro en ellos y es que dejaron todo, absolutamente todo. No les importó las barcas, mire que ahí no dice que les importó los peces, nada, absolutamente nada. Para ellos era más trascendental seguir a Cristo y seguir su voluntad que seguir las cosas del mundo. Las cosas del mundo llegan, pero es más importante poner nuestra mirada en nuestros ojos puestos en Jesús. Y ahora yo quiero que ustedes, por favor, me ayuden buscando Juan 21. Con esto terminamos la pesca milagrosa. Entonces, por favor, si alguien es tan amable y me lo puede leer, le agradezco mucho. Juan 21, Juan, Juan 21, ¿qué versículo? ¿Todo? por favor, Juan sí, es muy 21. interesante. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberías. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarse quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos del pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado.
esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Hasta ahí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alfonsito. Yo les debo de tarea que sigan el versículo 15 al 20. Es muy interesante. Él confronta a Pedro y le dice que la paciente mis ovejas, que si lo ama. Es muy interesante que lo lean. Vemos una parte súper interesante, es que la verdad la Biblia muestra detalles muy, muy bacanos, muy tesos, y es Ujú. Jesús muere. O sea, en ese contexto está Jesús murió y los discípulos no saben que él iba a resucitar, como que no creían de a mucho. ¿Y qué volvió a hacer Pedro? Les pregunto, ¿cómo vemos a Pedro? ¿Pescando hombres? ¿Cómo vemos a Pedro? Lo Se que le decía olvidó el anteriormente. propósito, Mm. se le olvidó el propósito. Volvió a lo mismo, volvió a pescar pescados, valga la redundancia, volvió al mundo, volvió a lo que él sentía que era real, volvió a lo que le calmaba su saciedad humana, mental y carnal. ¿A dónde volvió? Otra vez a pescar, volvió otra vez a su humanidad. No le importó nada de lo que hizo Jesús. No le importó ese milagro tan tremendo que él vio, no. O sea, él prefirió volver a sus caminos. Miren, señores, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos enfocamos muchas veces en la ley, en cosas que no nos ayudan, perdemos el propósito de Dios. Dios nos ha llamado con un propósito. A cada uno de los que están aquí, cada uno de ustedes, Dios nos ha llamado con un propósito. Yo no lo conozco. Ustedes y Dios lo conocen. Y las personas que nos ven en YouTube también. Ellos tienen un propósito y Dios los ha llamado. Pero cuando nosotros decidimos desviar la mirada de nuestro Señor, se nos olvida por completo el propósito. Les pregunto, ¿le pasó a Pedro? Pedro, o sea, Pedro es un apóstol. ¿Cuánto más nosotros se nos puede olvidar el propósito? Entonces, imagine cuánto más nosotros tenemos que estar pegados a la voluntad de Dios. Cuánto más nosotros tenemos que estar buscando la dependencia todos los días de Dios, porque es muy fácil desviarnos. Y en este mundo es súper fácil. Satanás es muy hábil. Satanás dice la Biblia que eres muy audaz, como una serpiente. Y las redes sociales, los noticieros, la economía, todo está diseñado para desviarte. Absolutamente todo. Pero está en nosotros si nos dejamos desviar. Está en nosotros si queremos ser pescadores normales o queremos ser pescadores de hombres. Dice, la ley en nosotros nos desvía el propósito. La ley nos incapacita. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que Jesús buscó y propició otro momento para llamar de nuevo a Pedro. La gracia nos recuerda el propósito. En este pasaje, Jesús buscó a Simón, hizo un milagro en él y volvió a recordarle el propósito. Eso es lo bueno de mi Dios, eso es lo bueno de mi Señor Jesucristo, que Él sabe y conoce nuestros corazones y sabe que en nosotros es muy fácil desviar nuestra mirada de Él. Y Él va a buscar la manera, va a buscar el propicio momento para volvernos a llamar. Señores, no seamos tercos cuando Dios nos llame. Ah, que qué pereza conectarse a ese grupo, que qué pereza hacer devocionales, que qué pereza leer la Biblia, que qué pereza orar. Señores, eso es diario. Dios, en muchas ocasiones, buscándote para recordarte cuál es tu propósito, para recordarte a qué has venido al mundo. Señores, ustedes son unas personas admirables, tienen mucho conocimiento, ustedes no están aquí porque sí, ustedes no están aquí y no estamos aquí siendo un número más o siendo un bulto más, una oveja más del montón. Nosotros estamos aquí con un propósito y un propósito eterno, que nunca se les vaya a olvidar eso. Eso es la pesca milagrosa. ¿Cómo voy de tiempo, Alfonsito? ¿Bien? Bien, muy, muy interesante lo que nos estás planteando. Como viene otro, no sé si tengas más cosas que hablar de esta primera parte, porque es que esta primera parte tiene muchas cosas Sí, hay muchas preguntas. No sé si quieras no hay profundizar un poco problema. más en esta parte. Yo no tengo problema. Si quiere, hablemos. Aquí está el pastor Manuel que nos ayuda a aclarar dudas. Pero sí, digamos que esta Yo creo que parte, vale la pena que hasta aquí hagamos una serie de preguntas.
¿cierto? Está Que nos bien, aclaren el tema. Primero me que parece bien. todo, contarle a la audiencia, sobre todo a la audiencia que nos sigue en YouTube, en @varones íntegros, que Juan Barberi está desde Pereira haciendo esta presentación, desde Pereira, Colombia, y Juan David Barberi es uno de los miembros de esa familia llena de pastores como Fernando Barberi, como un gran evangelista como es nuestro fundador Julio Barberi, y pues que lo está haciendo muy bien, ¿no? Juan David. Bien claro el mensaje, muy bien, de verdad que bien presentada esta primera parte. No quería dejar pasar esta parte porque en la segunda parte de Jesús sana a un leproso, a un enfermo de la piel, ya nos lleva a otro contexto. Entonces, tenía varias preguntas que pueden ser para ti, pueden ser para aprovechando la presencia del pastor Manuel Zárate o del mismo Por Fernando. favor. Entonces, Sí. a ver, una. Cuando estamos hablando en el noveno, en el octavo, a mí siempre me ha llamado la atención el versículo número 8 que dice, apártate de mí, Señor. Yo creo que Dios no se aparta nunca de uno. No sé por qué Pedro le dijo esa expresión a Jesús, apártate de mí. Somos nosotros los que nos apartamos cuando estamos en el pecado porque sentimos vergüenza, como le pasó a Adán en el paraíso. Pero sin embargo, Él no se aparta, como lo vemos más adelante, porque soy un pecador, apártate de mí, no, yo soy el que estoy apartado, creo yo que lo veo de esta manera. No sé si Manuel o mismo Juan David nos puedes profundizar un poquitico sobre este versículo número 8. Bueno, ya le doy la palabra al pastor Manuel. Sí, yo incluso dije una frase ahí que la ley rechaza a Simón porque él era un pecador, pero la gracia lo capacitó para el reino. Eh, es ver a Pedro o ver a Simón con el concepto de Dios que él tenía en ese momento. Dios, Pedro tiene a Jesús o a Dios como un Dios muy lejano. Entonces, al ver a Jesús de esa manera, obrar de esa manera, él siente el peso de la ley en él. Sabe que no puede acercarse a Jesús o acercarse a Dios por todo lo que le han enseñado a través de la ley. Entonces, es ese momento o esa comparación de la ley y la gracia, lo que les comentaba al principio, de cómo Pedro representa en ese momento un hombre que vive bajo la ley y cómo vemos a Jesús mostrándole la gracia. Entonces, no sé qué dice el pastor Manuel o el pastor Fercho. Sí, no, aquí hay varias personas, aún no solo los pastores, sino hay otros acá que saben mucha Biblia Claro, y nos pueden dar una buena. A veces hay personas que saben más Biblia que nosotros los pastores, entonces hay muchos acá. así es. Chío, que tienes activo tu micrófono. Sí, a mí me parece interesante, pero ese versículo específicamente que lo estaba leyendo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Yo pienso que cuando un hombre se encuentra con el Señor ocurre algo, y es que no es que se siente superior, sino que se siente confrontado, porque Dios revela lo que nosotros realmente somos. Entonces, como que muchos no pensamos en esa gracia, que la gracia de Dios o sea, la gracia de Dios es tan, tan, tan grande que yo pienso que a él le pasó eso. Él se sintió, para mí Pedro se sintió, fue más confrontado, más con el carácter que tenía este Pedro, porque Pedro era un hombre de un carácter fuerte. Me imagino que era orgulloso y al mismo tiempo duro. Entonces yo pienso que la transformación de un hombre como él o como cualquiera de nosotros empieza cuando nosotros reconocemos la condición del corazón. Ahí es donde realmente permitimos que Dios empiece a actuar en nuestra vida. Y yo pienso es eso, ¿no? Es que no es que sea superior, sino que nos sentimos confrontados. Pero realmente cuando reconocemos esa condición, ahí es donde Dios puede empezar a trabajar en nuestras vidas. Muy bien. La otra, no sé si Manuel, Sí, hay ibas a decir algo. algo interesante y es, porque acuérdate que la Biblia nos muestra a Pedro como el que recibe la gran revelación de quién Jesús es. ¿Te acuerdas más adelante cuando van a entrar a Cesarea de Filipo? Y Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Ustedes quién dicen? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Y ahí Ujú. es donde Jesús le dice, eso te lo reveló Dios el Padre. Pero esta es algo parecido, porque mira, si ves en la secuencia, como nos dijiste, Juan, Pedro está ahí, le presta la barca a Jesús, ¿no? Pedro está, o sea, hasta ahora está empezando a conocer a Jesús. Él no sabe quién es este hombre. Se apareció,
está ese cortejo inicial de Jesús tratando de reclutarlos, pero todavía no, o sea, no ha visto todo lo que Jesús hace. Y por eso le presta la barca, se queda al lado, está ahí y le habla coloquialmente, Señor, yo soy pescador, tú no. Ya yo he Mm. hecho mi parte, como tú dices, lo he hecho mi esfuerzo, yo sé lo que hacer, yo sé lo que estoy haciendo. Y luego por Jesús no, ve, por favor, confíame, ve y coloca boga, como tú nos dijiste, Juan, boga mar adentro. Él se va, y lo curioso es esto, los judíos usaban un nombre para Dios, ¿cierto? Yahweh, que eran las consonantes, Yahweh, era un nombre. Los griegos y los judíos entendían esto también. Ellos usaban un nombre que era más, los griegos usaban Theos, Zeus, donde viene Dios, ¿no? Zeus. Eh, había un nombre, una palabra que era superior a todo y era el kurios. El kurios es en griego el señor de señores, el superior a todo, el gran Dios de dioses. Y Pedro usa ese término ahí. Le dice, aléjate de mí, kurios. O sea, le dice, tú eres Yahweh, tú eres... Y en ese Y momento que tiene la realización de que en Dios se siente tan chiquito. Yo creo que es algo también, y lo que tú dices, Juan, es bueno muy buena esa comparación y ese contraste de la gracia y la ley, ¿no? La ley nos hace ver a Dios de una manera religiosa, pero la gracia, el amor de Dios, nos hace ver la grandeza de Dios y ante esa grandeza uno se siente chiquitico, ¿no? Como que, wow, ese poder de Dios se siente uno chiquitico. Lo único que, un ejemplo rápido es un día, cuando mis hijos estaban pequeños, estábamos muy involucrados en lucha libre, ¿no? Yo todavía tengo las máscaras, ¿no? Y luchábamos en la casa con tres hombres, ¿no? Eso era, se conocían todos los nombres y todo. Y había uno que se llamaba el Gran Cali. El Gran Cali es un hombre de más o menos 260, 270, 400 libras. Es un hombre gigante, era el más grandotote de todos. Y lo vimos en un aeropuerto y era uno de los héroes de mi hijo. Y cuando lo vimos desde lejos, hijo tendría 8 o 9 años, estábamos en un aeropuerto, estaba viajando conmigo. Me dijo, Daddy, Daddy, mira, el Gran Cali. Y yo, no, sí, sí, es ver. Y arrancó a correr a ver el Gran Cali. Y yo me vine detrás. Y cuando acercó, se vio tan chiquitico que se asustó, se volvió y me abrazó y no quería verlo. Yo creo que es eso, ¿no? Nosotros como seres humanos, cuando vemos a Dios, a Jesús, por lo que Él es, la grandeza, el que creó todo, el universo, el Dios poderoso, nos sentimos tan chiquitos y ahí es donde Él viene y como hizo con Pedro, ¿no? Como dijiste en el Juan 21, nos abraza, ¿no? Y eso es fabuloso. Así es que, pues, gracias por Juan por enfocarlo de esa manera, ¿no? Entre la ley, que es nosotros, y la gracia de Dios inmerecida en nuestra vida. Creo que le pasa lo que estás comentando, Manuel, también le pasa a Moisés cuando tiene el encuentro con Dios, que se le blanquea, se le ilumina el rostro y la gente le dice, no, 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 vaya y habla tú con Dios, nosotros no, asusta a toda a toda la gente que iba en el Éxodo, pues. Hay otra pregunta que me llamó la atención, Juan, es que parece que los protagonistas de esta historia fueran Jesús, Pedro, Simón, que al apóstol se llamó Pedro, y los hijos de Zebedeo. Pero aquí el hijo de Zebedeo se llama Jacob en la versión que tú presentas. En la versión que yo tengo Juan, de la nueva versión internacional se llama Santiago. ¿Cómo es la transición del nombre de Jacobo a Santiago? ¿Por qué? uy, no sé, el pastor Manuel, defiéndame, porque no sé. O el pastor Fercho, ayúdeme, porque la verdad no sé, o Alfonsito, ahí sí me corchaste. No, Bueno, no lo conozco, no sé qué decir ahí. bueno, Pastor Es uno de los que Fercho. no se ve la transición. Se menciona intercaladamente el nombre, pero a diferencia de Pedro o de Saulo, que se vuelve Pablo, no hay una transición de de Jacobo a Santiago, ¿no? Se de Jacobo a menciona igual. Santiago. Es algo que pasa mucho con Israel, Isaac en el Antiguo Testamento, ¿no? Va a través del Antiguo Testamento el Señor se refiere a Israel, es Isaac, Israel, Isaac, Israel, Isaac. Y entonces Jacobo. Ujú. dentro de este protagonismo de los personajes, me llamó la atención que está en la versión internacional, el primer versículo dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. También me surgió una pregunta. Yo estoy aquí haciendo muchas preguntas para que todo nos quede claro. Es el tema que tiene que ver con cuántos eran gentiles y cuántos eran judíos, o todos eran judíos porque nosotros somos los gentiles, porque pareciera que había mucha gente de toda naturaleza en esa multitud de la que habla el primer versículo de este Lucas 5.
Sí, bueno, yo les comentaba al principio, es este capítulo muy interesante porque en todos los milagros que él hace hay multitud de personas. Yo supongo que él era muy famoso, o sea, en ese momento estaba cogiendo mucha fama por todos los milagros que hacía, por todas las señales que estaba dando, según Juan. Entonces supongo que de muchas nacionalidades venían a verlo. Incluso ahorita más adelante, o yo creo que dentro de 8 días que veamos lo que es el paralítico. Ahí menciona que hay gente de muchas partes, de Cesarea, bueno, de muchas partes, creo que dice de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de muchos lados van a Jesús. Entonces yo me imagino que tiene que haber de muchas nacionalidades buscándolo a él. Muchas enseñanzas que nos deja, que nos deja esta primera parte. Claro, Entonces, algunos eran seguidores y otros eran discípulos, ¿no? Otros Muy, simplemente iban a chismear, pero otros muy sí se diferentes. convirtieron en discípulos. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es seguidor, porque en la misma variedad de los apóstoles, ¿cierto, Manuel? Había hasta un guerrillero ahí, había un publicano, había de todo en los que llamó el Señor, ¿cierto? Mm. Estaban los, ¿cómo se llamaban los de esa época, los guerrilleros? No Los me acuerdo. celotes, Los celotes. celotes y celotes, los y los celotes. otros eran, habían dos grupos. Ujú. Los celotes eran los sí. Los celotes eran los guerrilleros. Que a Sí. propósito de esta primera parte que está mencionando Juan, dice, y ocurrió la pesca milagrosa. No sé por qué, en forma tan infortunada, la guerrilla colombiana llamó La por este pesca nombre milagrosa. de pesca milagrosa al hecho Mm. de tener que bajar del carro a una serie de personas, atracarlas, torturarlas, Secuestros. secuestrarlas y robarlas y todo ese tema. Ujú. Y darle este nombre bíblico de pesca milagrosa. Ujú. Entonces, enseñanzas que nos deja esta primera parte. No sé si Juan tienes algo más que contarnos de esta primera parte o vamos dándole cambio a cada uno. Yo voy a dejarles como una pequeña cuestión, como pregunta, y es que si ustedes ven el paralelo de Pedro o de Simón, él fue muy voluble. Ahorita el pastor Gio mencionó el carácter de Pedro, pero estaba así y luego estaba así. O sea, si ustedes ven aquí, él dijo, yo dejo todo y siguió a Jesús y como les dije, no le importó la pesca milagrosa, no le importó nada, sino que él lo siguió sin mirar atrás. Pero luego vemos a Pedro otra vez buscando pescar, buscando su humanidad. Entonces, yo considero que una de las cosas más importantes de este texto es que nosotros mantengamos pegados a Jesús. Porque, como les dije, o sea, si a Pedro, que fue un apóstol, le pasó eso, imagínense cuánto más a nosotros tenemos que estar pegados de Dios, buscándolo y reafirmando cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo creo que si ustedes me permiten, por el momento podemos dejar ahí. Ya, si hay preguntas o algo, ya, pues, queda abierto Queda abierto el debate. el Entonces, debate. Sí, señor. sí, hay varias cosas ahí que creo que es la oportunidad para que, por ejemplo, doctor Jorge Nayib, ¿de dónde se encuentra? ¿En West Palm Beach? Sí, sí, Florida. señor. Bueno, desde West Palm Beach, su comentario, Ah, enseñanza, gracias. aporte, pregunta, inquietud sobre esta Sí. primera parte del capítulo 5 de Lucas. No, para felicitar a Juancito por esa magnífica exposición y por ese estudio que ha hecho. Solamente quiero comentarle una cosita que me parece que vale la pena decirlo. Decía él que por qué Pedro todavía como que dudaba, como que tenía un cambio de actitud, un problema de actitud frente al Señor, que todavía después de ver todo lo que ha pasado y todavía volvía a su vida antigua, a sus mismos errores. Tengo un libro muy interesante que es el libro Los siete secretos del pastor John Hagee. Formidable libro, muy bueno. Y este pastor compara estos problemas de actitud de las personas, por ejemplo, en el caso de Pedro, de dudar, con la falta, comparado pues a la misma par de la falta de fe de las personas. Entonces, por ejemplo, este pastor compara la vida de Tomás, del apóstol Tomás, con la vida de Saulo o Pablo. Entonces dice claramente, por ejemplo, que la actitud de Tomás fue bastante extraña. Tomás
oyó al Señor decirle a las aguas, aquíétense, y vio cómo el agua se aquietaba hasta quedar como un espejo. Tomás oyó a Jesús ordenarle a los espíritus demoníacos abandonar el cuerpo del Gadareno y vio cómo esos espíritus demoníacos se metían en el cuerpo de los cerdos que echaron a correr colina abajo para ahogarse en el mar de Galilea. Tomás estaba allí cuando Jesús oró, Lázaro, levántate, y el muerto salió de la tumba. Tomás era el que dudaba, vio todos estos milagros y sin embargo, cuando Jesús atravesó su prueba, instantáneamente dudó de que él fuera el Hijo de Dios. Aun cuando los otros discípulos habían visto al Señor resucitado, Tomás dijo, si no viere de sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano, mi dedo en el lugar de sus llagas, no creeré. Así que esta era la vida de Tomás, una persona falta de actitud y de fe. Y la compara con la vida de Pablo. Saulo jamás había visto a Jesús, o jamás lo vio, jamás tuvo todas esas oportunidades que tuvo Tomás. El que dudaba de ver todos esos milagros, de ver el sermón en el monte y de ver cómo un muerto salía de la tumba. Y a pesar de eso, nunca creyó. Y entonces, ¿quién fue Pablo? Pablo fue el autor de más de 13 libros del Nuevo Testamento. Este hombre habló con los ángeles. La gente se inclinaba ante él creyendo que era un Dios, incluso fue llevado a visitar el cielo y supo que jamás podría describir la Nueva Jerusalén. Simplemente escribió cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces me parece muy interesante la comparación que hace de este discípulo Tomás, del que realmente pasó a la historia de nuestra humanidad cristiana, con el remoquete de incrédulo y de ver la vida de Paulo o Saulo, un hombre que jamás vio a Jesús, con toda esta cantidad de realizaciones que tuvo, prácticamente, diría yo, el principal apóstol del Evangelio. Entonces, Esta semana Yo, escuché algo complementando lo que estás diciendo, Jorgito, una cosa que yo no sé si Manuel, tú has pensado alguna vez que Pablo y el Señor, cuando estaban sobre la tierra, el Señor Pablo tenía más o menos la misma edad del Señor. Sin embargo, nunca se hace referencia a que Pablo llegó a conocer al Señor, estando en los mismos sitios, en la misma región. O sea, Pablo no aparece sino después como perseguidor. Pero si tú comparas la edad de Pablo con la edad que tenía el Señor, es posible que ellos estuvieran, cuando el Señor estaba sobre la tierra, Pablo ya estaba caminando también y podría tener una edad similar. Yo nunca había pensado en eso, simplemente lo escuché esta semana en una enseñanza. Sí, pues tocaría investigar bien porque lo que yo he visto, Pablo murió en lo que sería hoy los noventas. Jesús Ujú. murió en lo que sería hoy Los 30. 60 y algo. No, Sí, porque sí, 60 y algo, sí. la expectativa de vida en ese tiempo era 45 más o menos. Pablo conoce al Señor ya mayorcito y eso es una de las cosas que se ve en él. Acuérdate que uno de los problemas que tuvo es de vista y algunos de los comentaristas dicen que era por la edad avanzada y murió de edad más avanzada, muy avanzada para el momento. Entonces, pero sí eran contemporáneos porque Pablo ya estaba con Gamaliel, ya era un fariseo, ya estaba ahí y acuérdate que él fue el que se quedó. eh, él dijo que tenía la ropa de los que apedrearon a Esteban, el primer a mártir. Esteban, Era, sí, era Pablo, ¿no? lo Era Pablo. mataron. O sea, Pablo estaba ahí y estuvo muy seguramente supo todo de Jesús y todo, interesante. Y quién sabe, ¿no? Buenísimo. Sería bueno, ¿verdad? Pensar qué pasó Claro, después. porque nunca se encontraron. Interesante, Ujú. es bien, bien, bien interesante lo que yo escuché. Me puse a pensar y estaba como preguntando. A ver Solo qué- quería terminar una cosita y de lo que acabas de decir también, antes de pasar a lo próximo, tú dijiste algo, Juan, y sé que lo dices de corazón. Pero yo quisiera aprovechar el momento para decir, ¿no? que realmente todos estamos llamados a ser pescadores de hombres. Tú hoy estás pescando hombres, Juan. Y de lunes a viernes, si somos cristianos, con cada cosa que hacemos, con un apretón de mano, con una sonrisa, con un servicio, con tratar bien a las personas, pagarle bien a los empleados,
Ahí estamos pescando hombres. Escuché algo anoche preciso, me encantó, dijo, no solo en la iglesia se ora y se adora, porque si cuando eres cristiano empiezas a seguir a Jesús, es en toda parte donde puedes orar y adorar, en tu trabajo. Y realmente lo que hacemos los pastores no es diferente a lo que hace alguien más, porque para Dios no hay diferencia entre lo secular y lo sagrado. Si eres cristiano, todo lo que haces tiene que ser sagrado. Así sea que seas entrenador de un gimnasio, o seas gobernador de un estado, o seas profesor o profesora, o lo que sea, ¿me entiendes? Puedes llegar a ser una persona muy, muy sabia. Todos tenemos acá de nuevo el ejemplo de Julito. Y algunas de las personas que más me han impactado a mí a través de mi vida, que considero muy, muy sabias, no eran pastores, no son pastores, son hombres de negocios. Y por eso lo que siempre he dicho, y con este ya, que cuando Dios necesitaba una familia para confiarles la crianza de su hijo en la tierra, no escogió una familia ministerial de profetas, de sacerdotes, escogió una familia de negocios, escogió a un carpintero, escogió a una persona que tenía que salir a ganarse la vida de lunes a viernes para que criaran a su hijo. Entonces ahí es donde está el potencial para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, y delante de Dios, de nuevo, ser pastor no te hace más sabio, no te hace más santo, todos estamos al mismo nivel delante de Dios y con la misma capacidad de ser pescadores de hombres. Y tú estás haciendo eso esta noche, Juan. Y en todo lo que haces de lunes a viernes, ¿eh? No, no es diferente. Sí, Y cada uno de los que estamos aquí, es cierto, muy cierto, pastor. después de Manuel Zárate, desde Pembroke Pines, saltamos a Costa Rica con Jorge Mora y le preguntamos qué enseñanza le deja este poderoso pasaje bíblico que acaba de explicar Juan David Barberi, Juancito. que es el llamamiento de los primeros discípulos. Adelante, Jorge Mora desde Costa Rica. Gracias, gracias, Alfonsito. Bueno, son dos. Primero, agradecerle a Juancito que, bueno, no tiene nada que envidiar, hombre, qué facilidad de expresión tiene y carisma. Entonces, pues por ahí anda la cosa. Y le inyecta esa juventud y ese llamamiento a que nos sigan en redes, a que posteen, a que se cruce hacia nuestro canal de YouTube. Y bueno, excelente, Juan. Voy a rescatar dos cosas que dijiste. Dijiste, cuando permitimos que Jesús llegue a nuestra barca o a nuestra vida, no, nuestra vida cambia. Es fe, es ley y nos llena de gracia. Eso lo tengo, me quedó muy grabado. Y lo otro es que es imposible que después de conocer a Jesús podamos seguir siendo iguales que como éramos antes. Es un cambio de 180 grados. Lo vivo, lo he vivido durante los últimos años, lo ha vivido mi esposa, lo he vivido en mi hogar y ha sido una bendición para mí. Muchas gracias, Juan, de verdad, te felicito. Una excelente presentación que hiciste de esta primera parte. Gracias, De, Jorgito. de Costa Rica No sé. saltamos a Bogotá con el doctor Jorge Héctor Lemus para que nos cuente sus impresiones, preguntas, comentarios, enseñanzas que le haya dejado este pasaje del llamamiento de los primeros discípulos. Buenas noches para todos. Yo en verdad que tengo que ser sincero, estoy un poquito descontextualizado puesto que llegué tarde a la reunión, estoy como perdido, no, no me he ubicado todavía. Por tanto, sería absurdo opinar de algo que no sé, no conozco bien, entonces me disculpan por favor, pero es la verdad. Ok. Entonces Ok. salto a Hugo Berrío desde Aventura, Florida. Dale, Hugo. Comentario, pregunta, inquietud, aporte sobre este capítulo, sobre Bueno, este pasaje. a mí me pasa lo que le pasa al señor Héctor Lemos, que llegó un poquito tarde, pero yo estoy admirado de escuchar a Juan. Eh, Definitivamente es mucha la labor que ha hecho sus tíos, la familia Barberi en él. Se nota ese legado que están construyendo y me encanta. No, yo creo que uno se vuelve a través de los años mucho más alineado con temas, en el caso mío, personalmente, con temas de Jesús por el legado que le queremos dejar a nuestras hijas y a nuestros nietos. A mí eso me motiva mucho. Yo quisiera que todo esto lo interiorizara con fuerza para yo dejárselos a ellos, porque
la verdad, si no le dejamos principios sólidos a nuestros nietos, que todavía están chiquitos, o a nuestras hijas, que ya están, en mis hijas en este caso, es que ya están mayores, tienen 30 años y 30 y 30 y pico, pues me daría mucho temor a mí de que tengan situaciones difíciles y no tengan el soporte de unos principios muy sólidos. Cuando yo veo a una persona como Juan, que es un joven, pues yo creo que Juan debe tener 28 años, pues no sé cuántos años tiene Juan, pero, pero pues tiene cara de 20 y pico. No sé si tiene cara de 30 y pico. Y lo veo con esa fortaleza espiritual. Yo digo que se le pueden venir muchos problemas en la vida, pero esa fortaleza le va a dar una guía para saber cómo responder. Y eso me parece a mí que Jesús nos ayuda allí a construir esa fortaleza. Yo estoy muy bien impresionado con lo que escucho. Pues Juan, muchas gracias. Tú decías que la relación con Jesús, que hay que vivirla. Algo así dijiste. Yo digo que por lo que le he aprendido a Julio, que para mí es mi guía espiritual desde hace 8 meses que yo arranqué en esto, eh, la relación con Jesús es lo más importante y esa relación con Jesús se hace a través de la oración, de orar, de meditar, de alguna manera introducir los principios que Él enseña a través de su sabiduría y a través de los apóstoles que replicaron muchos de esos principios e interiorizarlos. Si nosotros no interiorizamos principios de vida que nos da Jesús, que nos da el cristianismo, pues vamos a ir en la vida como una veleta. Y cuando veo a una persona como Juan, digo, wow, definitivamente eso es ya un legado gigante que se nota en una persona joven como Juan. Es lo que quería comentar. Muchas gracias, Alfonso. Sin lugar a dudas, Juan Barberi es el que nos mejora el promedio de edad. Aquí es el más joven del grupo. Vamos a ir con Medardo. Medardo, ¿en qué ciudad te encuentras? Medardo, para que vayan sabiendo y se vayan acostumbrando nuestros seguidores del canal de YouTube, va a estar exponiendo el capítulo siguiente de Lucas, que es el capítulo 6. Medardo, ¿dónde te encuentras? Ahora me encuentro en Pereira. Pereira, qué bueno. Sí, sí, sí. Comentarios, aportes, Oh, inquietudes, preguntas. subiendo los estándares para eso, o sea que la próxima exposición sigue el cierto y después voy yo Sí, es correcto. a aprovechar para pedirle un cursito a él que me dé unas clasecitas. Y está en Ahí, Pereira. ambos están en Pereira, así que se pueden juntar. Sí, no, excelente, excelente, qué capacidad para exponer y para todo, o sea que, no, ya las preguntas que había sobre el tema creo que están muy claras, no tengo una en particular para hacer, solo agradecer una vez más a Juan y felicitarlo. Entonces saltamos a Álvaro Rincón, que se encuentra en Weston, Florida. Alvarito, Pancrase. Pancres. Dale, Alvarito. Volviendo a la pregunta que hizo Juan, en la incógnita del comportamiento temperamental de Pedro, yo he entendido que Dios es tan soberano y tan sabio que pone todas las debilidades de cada apóstol y de cada siervo en la Biblia, tanto sus fortalezas como es como un espejo que nos pone a nosotros, ¿sí? Cada uno tenemos algo de Pedro, pero también veo la misericordia de Dios, cuántas veces lo perdonó, lo rescató y hizo que cumpliera su propósito. Y cada uno estamos así, unos por carácter, otros por hábitos, otros por comportamientos. A veces caemos y a veces retrocedemos, pero la misericordia de Dios vuelve y nos levanta y nos sigue usando. Saltamos a Fernando Barberi. Pastor Fernando Barberi se encuentra en Cali. Uy, Adelante, mi pastor. pastor, Hola, mi mi tío amado. pastor. No, yo quiero solamente agregar algo sobre ese capítulo 5. Juan, lo hiciste muy bien, lanzaste la red como un buen evangelista. En el corazón de Jesús están las almas, las almas, las almas. Su corazón palpita por almas. Y este primer encuentro en Nazaret del Señor Genezaret, ante una multitud, le enseña a Pedro algo muy importante, porque ahí hay una multitud y precisamente toma unas barcas de pescadores que no han podido pescar. Y cuando se ganan toda esa pesca milagrosamente por la palabra del Señor, inmediatamente les dice, a partir de ahora serán pescadores de hombres, y les muestra a la multitud
porque Jesús siempre hace todo con propósitos. Lo que decía Manuel es muy cierto. Nosotros los pastores solamente apacentamos las ovejas que ustedes, las ovejas, se ganan en todas partes y nos las llevan a un redil, a una iglesia, y nosotros las pastoreamos con mucha pericia, con mucho amor, con mucha dedicación. Pero conclusión, todos somos pescadores de hombres, todos hemos sido llamados, empezando por nuestras casas, por nuestro hogar, la primera célula, la primera iglesia en nuestro hogar, nuestra familia. Yes. Yo tengo el privilegio de haber predicado a mi familia, yo hay 75, yo no sé cuántas personas ya, y ahora pastoreo una iglesia, pero lo más importante es que seguimos en la misión del Señor. El Señor dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino es para recuperar almas, peces, personas, para el reino de los cielos. Te felicito, sobrino, maravilloso, eres un evangelista y tienes que empezar a lavar esas redes y a lanzarlas porque tu juventud, tu generación te espera. Amén, tío. Dios lo Muchas gracias. bendiga. Muchas gracias, tío. Seguimos con Ramiro Ramírez desde Neiva, capital del departamento del Huila, en Colombia. Dale, Ramiro. Buenas noches, muchas gracias. No, en realidad, la facilidad con que ha transmitido Juan el mensaje que nos trae Lucas, de cómo es la iniciación de uno en discipular la palabra del Señor, es muy diciente, muy motivador y le quedo muy agradecido, la verdad. Y yo, como siempre digo, estoy en el proceso de aprender y hoy he aprendido de una persona joven que transmite con mucha convicción. Muchas gracias. Gracias, don Ramiro. Vamos con Rafa Tello en Bogotá. Rafa, activa tu micrófono. Buenas noches para todos. No, yo creo que es suficiente ilustración con la exposición que hiciste y bueno, Dios te bendiga y te siga acompañando en ese camino para que perseveres así como tu familia. Dios te bendiga. Saltamos a Argentina con el doctor David Rivaca y luego cerramos con Julio Barberi en Bogotá. Vamos a Argentina Bien, con David. bien, la verdad que fue muy claro y nos puso mucho en el contexto de lo que estaba pasando. Pero me quedo con algo que por ahí escuché que dijo el pastor Gio recién en cuanto a los seguidores, ser discípulos o ser seguidores, ¿no? Porque el milagro lo vieron una multitud de personas y de hecho de otras barcas amigas también se vinieron a ayudar a recoger esos peces, ¿no? Pero fueron los cuatro los que se transformaron en discípulos y solamente lo siguieron como sus discípulos. Y el resto que vio todo eso, me pregunto qué es lo que habrá hecho, ¿no? O sea, me queda esa duda para ver si por ahí alguien otro también lo puede interpretar o desasnarme. Adelante, Julio. Activa tu micrófono, Julio, en Bogotá. Bueno, Uy, mi aquí, tío, mi amado aquí tío. desde la bella Bogotá, el clima espectacular, Parque La 93, mejor dicho. Qué belleza esto por acá. Bueno, primero que todo, Juan, te felicito. De verdad que pones el nombre del apellido Barberi en alto y como decían varios, eres un legado para las futuras generaciones y eso nos hace sentir muy orgullosos, muy felices de que tú estés copiando ese buen testimonio de parte de tus tíos. Así que te felicito y nos sentimos muy, muy honrados. Bueno, no, todo lo que han dicho me ha parecido espectacular y creo que sería redundar, pero de pronto sí me parece increíble cuando dijiste que Pedro tenía una necesidad muy grande porque ¿quién se va a pescar toda la noche sin pescar absolutamente nada? ¿Quién insiste 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8 horas, prácticamente toda la noche? Era porque tenía una necesidad muy grande. Pero lo que tú dijiste, lo estaba haciendo sin Jesús, a través de la ley, como tú lo hiciste en paralelo.
Entonces eso nos deja esa enseñanza tan grande que a veces nosotros estamos desesperados buscando algo en algún área y nos cuesta trabajo encontrarlo, porque lo estamos haciendo a través de una religiosidad, a través de una creencia, a través de nuestros propios métodos. Pero cuando lo hacemos bajo la gracia, que es la voluntad perfecta del Señor, pues no tenemos que irnos a pescar toda la noche, ni tenemos que irnos a buscar el negocio, ni nos tenemos que ir a hacer cantidad de cosas para que se den, sino que si nosotros aprovechamos la gracia del Señor, pues lo vamos a recibir. Así que eso me encantó y cuando expresaste eso, a veces me pude como identificar en muchas áreas de mi vida que a veces voy pescando toda la noche y no veo los resultados. Pero eso me gustó mucho, Juanito. Así que Dios te bendiga y saludes a todos los hombres y a todos los que nos están viendo por YouTube. Bueno, Muchas gracias. antes de ir con la oración de cierre y la despedida de Manuel Zárate, quería hacer énfasis en tres enseñanzas claves que nos deja esta primera parte del llamamiento de los primeros discípulos. Una que es la obediencia a Jesús genera resultados extraordinarios. No solamente a los tres apóstoles de esa noche, sino a todos nosotros, por supuesto. Esa es la idea. La segunda, la humildad y el reconocimiento de nuestra pecaminosidad es necesario antes de seguir a Jesús. Y la tercera, el llamado al discipulado implica dejar atrás la vida anterior. Así que le doy paso a Manuel para que nos despida en oración. Muchas gracias, Juan David. Gracias a todos ustedes. Juan, mil gracias por hacer la tarea, hombre, y por explicarla con pasión, con claridad. Chévere, chévere, ¿verdad? Gracias, hombre. Lo hemos hablado antes, sí. Chévere. Es bueno, creo que con anticipación vemos el futuro. Bueno, y oremos y las personas que están también escuchándonos ahorita, tal vez estás en un taxi en algún país latinoamericano, tal vez estás como Julio caminando por la calle con cuidado, ¿no? Pero estás viendo esto. Yo sé que todos estamos en momentos diferentes, en realidades diferentes, tal vez estés en tu oficina preguntándote qué va a pasar si pierdes el trabajo o lo acabas de perder. Tal vez estás en un momento difícil, pero como decía Juan, llega el momento en que tienes que simplemente soltar y estar dispuesto a recibir el milagro de Dios que va más allá del sentido común nuestro y que va a arreglar las cosas tal vez no como tú o yo pensamos que tienen que ser arregladas. Tienes que estar dispuesto a que venga de una manera misteriosa. Entonces, bueno, oremos. Señor, gracias. Gracias primero porque yo sé que no fue fácil para Juan y se ve que lo tomó en serio realmente y estaba haciendo la tarea y por eso no fue fácil, como nunca es fácil para ninguno de nosotros, los que sabemos que tenemos que hablar de ti, porque tu palabra misma dice que no nos debemos hacer maestros porque recibiremos doble condenación. No queremos decir lo incorrecto, no queremos malinterpretar quién tú eres o lo que tú dijiste. Por eso te doy gracias por la tarea que hace Juan y todos los que están acá, que han hecho a través de muchos años ya, pero desde hace año y medio o algo que se empezó a grabar esto. Gracias. Gracias por la tarea de Julio, comenzando en el 2010 una carga, un deseo de poder conectar a hombres contigo, Señor Jesús, de una manera real, no religiosa, dándoles herramientas para vivir una vida más guiada por ti, Señor Jesús, de lunes a viernes en sus trabajos, en hospitales, en empresas, en fábricas, donde quiera que estén. Así que te doy gracias por este grupo, te doy gracias por la enseñanza de hoy que nos trajo Juan. Te pido por cada persona que está escuchando, que escuchó, que va a verlo durante la semana. Tú sabes las necesidades que tenemos cada uno y solo tú eres tan sabio y tan grande, el Curios, el Dios grande, que puede escuchar cada lamento, escuchar cada deseo aún que no sea expresado y responder con tu poder como hiciste con Pedro. Tú llegas, Señor, cuando ya hemos usado todos nuestros recursos y no tenemos esperanza, ya pescamos toda la noche y no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se va a solucionar eso que tenemos enfrente, ese gran reto? Ahí es donde tú llegas, Jesús. Tus milagros llegan ahí. Yo te pido un Amén. milagro para muchas personas que lo necesitan o lo necesitamos en este momento. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias a todos. Amén. Dios les Muchas, bendiga. muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, unas resto de semana de bendición para todos. Esperen su Amén. milagro. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Un Gracias, abrazo para Juanchito. todos. Chao, Chao. chao, chao. Dios los Adiós. bendiga. Chao, chao.
Adiós, adiós. Feliz noche para todos. Noches. Gracias, Sean felices Juanito, como las gracias a lombrices. todos. Chao, chao.